Fui acusado falsamente de abuso por mi hermana adoptiva. Pasé 3 años en la cárcel, mientras el verdadero abusador, mi padre adoptivo, seguía libre. Ahora que la verdad salió a la luz, haré justicia. Hola Reddit. Llevo mucho tiempo cargando con esto y necesito soltarlo de una vez. Hace apenas 6 meses que todo terminó oficialmente, y todavía hay días en que despierto esperando estar de vuelta en ese infierno. Soy Marcus, tengo 21 años, y esta es la historia de cómo perdí 3 años de mi vida por un crimen que nunca cometí, mientras el verdadero monstruo vivía tranquilo bajo el mismo techo que mi hermana. Todo comenzó cuando tenía 14 años. Mi hermana Emma tenía 8. Nuestros padres murieron en un accidente automovilístico en la Interestatal 95, cerca de Richmond, Virginia. Un camión perdió el control durante una tormenta y chocó de frente contra su Honda Accord. Murieron al instante, eso fue lo único bueno, supongo, que no sufrieron. Nosotros estábamos en casa de un vecino esa noche porque mis padres habían ido a cenar por su aniversario. Recuerdo cuando 2 policías tocaron la puerta a las 11:47 de la noche. Recuerdo cada detalle de esa noche, el reloj de la pared, el programa de televisión que estaba viendo, el olor a palomitas de maíz quemadas. Todo se congeló en ese momento. No teníamos a nadie. Literalmente a nadie en el mundo. Mis abuelos maternos habían muerto antes de que yo siquiera naciera, y mi abuelo paterno falleció cuando yo tenía apenas 9 años. No había tíos que pudieran ayudarnos, ni primos cercanos, ni ningún familiar dispuesto a hacerse cargo de 2 niños rotos por la pérdida. La única persona que seguía con vida era mi abuela paterna, al menos de manera técnica. Llevaba años internada en un centro de atención especializada en Maryland, atrapada en una demencia avanzada y episodios de delirio tan severos que muchas veces ni siquiera reconocía su propio nombre, mucho menos la realidad que la rodeaba. Para los servicios sociales, la decisión fue inmediata y fría, ella no era una opción, y nosotros estábamos completamente solos. Así que Emma y yo terminamos en el sistema de acogida del condado de Fairfax, en Virginia. Desde el primer día dejé claro que no me separarían de ella. No me importaba dónde nos pusieran o qué condiciones hubiera, pero Emma y yo íbamos juntos o no íbamos a ninguna parte. Los trabajadores sociales suspiraban cada vez que lo decía, como si fuera un inconveniente que un hermano quisiera proteger a su hermanita. Pasamos casi un año rebotando entre 2 casas de acogida diferentes. La primera era una casa con otros 6 niños, dirigida por una mujer llamada Patricia que claramente solo lo hacía por el cheque del gobierno. Nos daba lo mínimo, comida barata, ropa de segunda mano, cero afecto. Emma lloraba todas las noches y yo dormía en el suelo al lado de su cama porque era la única forma en que ella podía conciliar el sueño. La segunda casa fue peor. Un matrimonio mayor que trataba a los niños de acogida como empleados gratuitos. Nos levantaban a las 6 de la mañana para hacer tareas domésticas antes de la escuela. Emma, con solo 8 años, tenía que lavar platos y doblar ropa. Si no lo hacíamos bien, nos quitaban la cena. Recuerdo una noche en que Emma rompió un plato accidentalmente mientras lavaba. La mujer, señora Henderson, la castigó enviándola a dormir sin cenar. Esperé hasta que todos estuvieran dormidos y le llevé mi porción de comida que había guardado en mi bolsillo. Fue entonces cuando me volví realmente protector con ella. Hacía sus tareas además de las mías, comía menos para que ella tuviera más, inventaba historias antes de dormir sobre cómo algún día tendríamos nuestra propia casa. Después de 11 meses en el sistema, apareció una familia interesada en adoptarnos juntos. Richard y Carol Bennett, estadounidenses de clase media de Arlington, Virginia. Richard tenía 42 años y trabajaba como gerente en una empresa de logística. Carol tenía 39 y era enfermera en el Hospital General de Arlington. Tenían una hija biológica, Sophia, de 9 años, solo un año mayor que Emma. Durante las visitas supervisadas, parecían genuinos. Richard me preguntaba sobre la escuela y mis intereses. Carol era cálida con Emma, le prometió que decorarían su habitación juntas. Sophia se mostraba tímida pero amable, jugaba con Emma con sus muñecas y le mostraba sus libros favoritos. La casa era modesta, pero acogedora, un rancho de 3 habitaciones ubicado en un vecindario tranquilo, cerca de la escuela secundaria Yorktown. Al principio, Emma y yo compartíamos habitación, y para mí aquello era perfecto. Me daba tranquilidad poder estar cerca de ella, vigilarla por las noches y asegurarme de que estuviera bien. Los primeros 3 meses allí fueron casi normales, algo que ya se sentía como un milagro. Carol cocinaba cenas caseras, espaguetis los lunes, pollo asado los domingos, y la casa se llenaba de olores que hacía tiempo no asociábamos con un hogar. Richard me ayudaba con las tareas de matemáticas, una materia con la que siempre había tenido dificultades. Mientras tanto, Sophia y Emma jugaban con muñecas en el patio trasero, inventando historias largas sobre princesas, castillos y aventuras. Por primera vez desde la muerte de nuestros padres, Emma sonreía de verdad. Reía sin miedo. Volvía a parecer una niña normal, y para mí,
Eso era lo único que importaba. Pero la felicidad duró poco. Empecé a notar cosas, pequeñas al principio, tan sutiles que intenté convencerme de que estaba siendo paranoico o simplemente demasiado sobreprotector, como tantas veces me habían acusado de ser. Richard abrazaba a Emma durante más tiempo del normal. Cada noche la besaba en la frente antes de dormir, pero sus labios permanecían allí unos segundos de más. Le acariciaba el cabello de una manera que me resultaba incómoda, difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Carol parecía no notarlo, o quizá no quería hacerlo. Y cada vez que yo entraba en una habitación donde Richard estaba a solas con Emma, él se apartaba de inmediato, como si lo hubiera sorprendido en algo que no debía. Una noche, alrededor de 4 meses después de mudarnos, escuché a Carol y Richard discutir en su habitación. La pared era delgada. Carol afirmaba que Richard pasaba demasiado tiempo a solas con Emma y que insistía en encargarse de tareas de cuidado que ya no eran apropiadas para su edad, señalando que Emma ya no era una bebé y que podía bañarse y ocuparse de sus asuntos personales por sí sola. Richard respondía que solo estaba siendo un buen padre, que Emma necesitaba esa atención después de todo lo que había pasado, que estaba tratando de llenar el vacío que nuestro padre biológico había dejado. La conversación terminó con Carol suspirando derrotada, diciendo que tal vez tenía razón. Empecé a vigilar más de cerca. Por las noches dejaba la puerta de mi habitación entreabierta, escuchando cualquier ruido en el pasillo, cualquier crujido que no debería estar ahí. Dormía poco, siempre alerta. Me aseguraba de estar presente cada vez que Richard estaba cerca de Emma. Si él se ofrecía a llevarla al parque, yo insistía en acompañarlos. Si quería ayudarla con la tarea, me sentaba a la mesa con ellos, observando cada gesto, cada palabra. Con el tiempo, Richard notó mi vigilancia y comenzó a comportarse de manera fría y distante conmigo, como si yo fuera el problema. Empezó a decir que yo era territorial, exagerado, obsesivo. Carol también me lo reprochaba, me pedía que le diera espacio a Richard para vincularse con Emma, que estaba siendo injusto con él, que solo intentaba ser un buen padre. Pero algo dentro de mí no dejaba de gritar que no bajara la guardia. Intenté convencerme de que estaba exagerando, que mis propios traumas me hacían ver cosas que no estaban ahí. Pero entonces Emma comenzó a cambiar. Se volvió más callada, más retraída. Dejó de jugar tanto con Sofía. Tenía pesadillas frecuentes y despertaba gritando. Cuando le preguntaba qué pasaba, ella decía que solo extrañaba a mamá y papá. Pero había algo en sus ojos, algo que me decía que había más. La verdad empezó a asomar un martes por la tarde de febrero. Llegué de la escuela antes de lo habitual porque la clase del último periodo había sido cancelada. El profesor había llamado enfermo. La casa estaba extrañamente silenciosa. Carol estaba en su turno de noche en el hospital y Sofía tenía práctica de fútbol. Subí las escaleras sin hacer ruido. Al pasar por el pasillo, noté que la puerta del cuarto de Emma estaba entreabierta. Me detuve en seco. Richard estaba sentado en la cama de Emma. Ella estaba demasiado cerca de él. No lloraba ni gritaba, pero su cuerpo estaba rígido, los hombros tensos, las manos apretadas contra su regazo. Richard le acariciaba el cabello con una lentitud que me erizó la piel mientras le hablaba en voz baja, casi en un susurro. No pude escuchar lo que decía, pero no sonaba como la forma en que un adulto debería hablarle a una niña. Emma me vio primero. Sus ojos se abrieron de golpe. No gritó, no se movió, solo me miró. En esa mirada había algo que jamás olvidaré, miedo y alivio al mismo tiempo. Di un paso dentro de la habitación. Richard levantó la vista de inmediato y retiró la mano, como si lo hubiera sorprendido haciendo algo que no debía. ¿Pasa algo?, dijo, forzando una sonrisa. Emma estaba un poco alterada por cosas de la escuela. Sentía que la sangre me hervía por dentro, como si algo estuviera a punto de estallarme en el pecho, pero me obligué a mantener la calma por el bien de mi hermana. No le grité, no lo toqué, me limité a acercarme a ella. Ven conmigo, Emma, le dije con voz firme. Emma se levantó de la cama sin decir una palabra y se colocó detrás de mí, aferrándose a mi camiseta. Pude sentir cómo le temblaban las manos. No me gusta cómo te comportas con ella, dije, mirándolo directamente a los ojos. No es normal que quieras estar siempre a solas con una niña. Richard suspiró, como si yo fuera una molestia más. Estás exagerando otra vez, respondió. Eres demasiado protector. Carol ya me lo ha dicho. No me importa, contesté. Mantente alejado de mi hermana. El silencio que siguió fue pesado. Por un segundo vi algo cruzar su rostro, no era sorpresa ni culpa. Era miedo, seguido de algo peor. Frialdad. Como si en ese instante entendiera que yo era un problema. Hablaré con Carol, añadí. Y también con la escuela si hace falta. Esto no está bien. Richard me sostuvo la mirada un segundo más. Ya no había nerviosismo en sus ojos, sino una rabia contenida. Hablemos un poco más, dijo, con un tono frío y calculado. No tengo nada más que hablar con usted, respondí.
Tomé a Emma del brazo con cuidado y salí de la habitación sin mirar atrás. Esa noche me quedé con ella. No la dejé sola ni un segundo. Dormimos en la misma habitación, con la luz encendida. Fue entonces cuando, entre susurros y largas pausas, me lo contó todo. Me dijo que desde hacía casi un mes Richard se comportaba raro con ella, que buscaba quedarse a solas, que la tocaba demasiado, que le decía cosas que no le gustaban, que le había dicho que si hablaban nos separarían, que yo me iría a un lugar horrible, que Carol se pondría triste. Emma estaba aterrada de lo que pudiera pasar si volvía a quedarse sola con él. Le prometí que todo iba a estar bien, que a la mañana siguiente hablaríamos con Carol, que nadie iba a hacerle daño. A la mañana siguiente me desperté sobresaltado. No fue por el despertador, sino por el ruido. Voces abajo, pasos apresurados, un murmullo extraño que no pertenecía a una mañana normal. Miré hacia la cama de al lado. Emma ya estaba despierta, sentada, con los ojos abiertos de par en par. Escuché gente, susurró. Tengo miedo. La abracé y le dije que no se separara de mí. Bajamos juntos las escaleras, despacio. Al llegar a la cocina, la escena me dejó helado. Había 2 oficiales de policía y un trabajador de servicios de protección infantil. Carol estaba de pie junto a la encimera, pálida, con las manos temblando. Sofía estaba allí también, cabizbaja, mirando al suelo. Y Richard. Richard estaba justo detrás de ella. En cuanto entramos, él dio un paso más y se colocó completamente a su espalda, apoyando ambas manos sobre sus hombros, atrayéndola hacia sí de forma protectora, casi posesiva. Su cuerpo estaba tenso, como el de alguien defendiendo algo suyo. Ahí está, dijo. Les conté lo que ha estado pasando. Lo que él le hizo a Sofía. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿De qué estás hablando? Dije. Yo iba a hablar con Carol esta mañana. Esto no es verdad. Uno de los policías dio un paso al frente. Marcus, dijo con voz firme, estás siendo acusado de haber abusado de manera íntima de Sofía, tu hermana adoptiva. Por ese motivo, tenemos que llevarte con nosotros para continuar con la investigación. En ese momento, uno de los oficiales dio un paso hacia mí y tomó mi brazo. Fue entonces cuando Emma reaccionó. No, gritó. Mi hermano no hizo nada. Él es bueno. Papá es el malo. Intentó correr hacia mí, pero uno de los oficiales la detuvo con cuidado. Emma empezó a llorar histéricamente, estirando los brazos hacia mí. Déjenlo. Mi hermano es inocente. Mientras tanto, Richard apretó un poco más los hombros de Sofía, inclinándose ligeramente hacia ella. Tranquila, le dijo. Estás a salvo ahora. Sofía no levantaba la cabeza. Sus ojos se movían nerviosos de un lado a otro. Cuando el policía se agachó frente a ella y le preguntó si yo le había hecho algo, dudó unos segundos. Sí, dijo finalmente, casi en un susurro. Eso fue lo que pasó. No me miró. No parecía entender del todo lo que estaba diciendo, como si repitiera palabras que no eran suyas. Carol rompió a llorar. Sofía empezó a sollozar también, repitiendo que lo sentía, sin levantar la vista. Esto es un error, dije mientras me colocaban las esposas. Él es quien debería estar ahí. Emma gritaba mi nombre una y otra vez mientras la separaban de mí. Me condujeron hacia la patrulla. Antes de subir, miré por última vez hacia la casa. Vi miedo, confusión, dolor en todos los rostros. Y entonces vi a Richard. Mantenía su expresión de padre protector, de hombre preocupado, hasta que nuestras miradas se cruzaron. Por una fracción de segundo, la actuación desapareció. Sonrió. Una sonrisa breve, fría, segura. En ese instante comprendí que se había adelantado. Que todo había sido calculado. Y que acababa de entrar en la peor pesadilla de mi vida. En la estación me mostraron las supuestas pruebas. Eran grabaciones de cámaras de seguridad que Richard había instalado en ciertos puntos de la casa, principalmente cerca de puertas y ventanas, según él, para vigilar por si algún día entraba un ladrón o alguien intentaba robar. No eran cámaras en toda la casa, solo en lugares específicos por donde se podía acceder desde afuera. En los vídeos se veía una silueta entrando al cuarto de Sofía en repetidas ocasiones durante un periodo de casi 3 meses. Las imágenes eran granuladas, en blanco y negro, con marcas de tiempo claramente visibles en la esquina inferior derecha. Desde lejos, cualquiera podía pensar que mostraban algo incriminatorio. Mi abogado defensor público, un hombre agotado llamado James Cooper, con profundas ojeras y un traje arrugado que parecía haber dormido con el puesto, revisó las grabaciones en silencio durante varios minutos. Esto no se ve bien, Marcus, dijo finalmente. Porque está editado, respondí. Sí, yo entraba a ese cuarto, pero nunca a solas. Siempre estaba Emma conmigo. Jugábamos con Sofía antes de dormir, los 3 juntos. Él cortó las partes donde se ve a Emma, donde se ve que no había nada raro, solo niños jugando. James suspiró, frotándose la cara.
Sin las grabaciones originales completas, eso es muy difícil de probar. Y tenía razón. Richard había sido inteligente. Las grabaciones que presentó mostraban solo lo que necesitaban mostrar. Fragmentos aislados. Entradas sin salidas. Silencios sin contexto. No había forma de demostrar qué ocurría antes o después. En el juicio, Sofía testificó entre lágrimas. Dijo que yo entraba solo por las noches, que me sentaba en su cama, que le decía cosas que la hacían sentir incómoda, que me quedaba allí durante largos periodos. No levantaba la mirada. Su voz temblaba. Parecía repetir una historia que no terminaba de entender del todo. Cuando el fiscal le preguntó por qué no había dicho nada antes, Sofía respondió que había tenido miedo durante mucho tiempo, que no sabía cómo hablarlo ni con quién, y que solo cuando reunió el valor suficiente se lo contó a su padre, quien fue quien decidió denunciarlo. Ahí comprendí que no solo me estaban juzgando a mí. Estaban usando el miedo de una niña para construir una mentira perfecta. Emma intentó testificar en mi defensa, pero fue descartada casi de inmediato. Dijeron que era una hermana traumatizada, confundida, que solo intentaba protegerme. El fiscal sostuvo que yo la había manipulado, que le había implantado la idea de que Richard era el abusador como una estrategia desesperada para desviar la culpa. El tribunal determinó que Emma necesitaba atención psicológica inmediata para superar el trauma y que, por su estabilidad, debía permanecer bajo el cuidado de la familia adoptiva, con seguimiento terapéutico. Cuando escuché eso, perdí el control. Me levanté y grité que Emma no podía quedarse con ellos, que no estaba a salvo en esa casa. El juez golpeó el mazo y me ordenó callar. Me advirtió que, si volvía a interrumpir, mi comportamiento sería considerado agravante y mis declaraciones dejarían de tener peso ante el jurado. 2 agentes se colocaron a mi lado para obligarme a sentarme. Emma lloraba desconsolada, llamándome por mi nombre, estirando los brazos hacia mí mientras se la llevaban fuera de la sala. Yo intenté levantarme, pero me sujetaron. Su rostro, empapado en lágrimas, desapareciendo por la puerta del tribunal, quedó grabado en mi mente para siempre. Esa fue la última vez que la vi durante 3 años. El juicio juvenil fue rápido y despiadado. No hubo jurado, solo un juez que revisó las pruebas durante unas horas y concluyó que existía evidencia suficiente para declararme culpable. No hubo espacio para la duda ni para escuchar de verdad. Fui condenado a 7 años de prisión. Pasaría los primeros 3 en el Centro de Detención Juvenil de Beaumont, y al cumplir los 18, si el sistema no me otorgaba libertad condicional por buen comportamiento, sería trasladado a una prisión para adultos para terminar de pagar una condena que nunca debió existir. Tenía apenas 15 años. Mi abogado, Cooper, presentó una apelación débil y apresurada, alegando que los vídeos estaban manipulados y que el testimonio de Emma debía tener mayor peso, pero fue rechazada en cuestión de semanas. El sistema ya había tomado su decisión. Para ellos, yo era culpable. Y eso era todo. El centro de detención fue mucho peor de lo que había imaginado. Desde el primer día, los otros internos supieron por qué estaba ahí. Los guardias no eran discretos, algunos lo insinuaban abiertamente, otros simplemente dejaban que la información circulara. En una prisión juvenil, los acusados de abuso ocupan el escalón más bajo de la jerarquía, y yo quedé marcado desde el inicio. Durante los primeros 6 meses me golpearon con regularidad, a veces sin motivo, otras solo para dejar claro mi lugar. Un chico llamado Derek, que estaba allí por robo a mano armada, me rompió 2 costillas en las duchas un martes por la mañana. Otro, cuyo nombre nunca llegué a saber, me quemó el brazo durante el almuerzo mientras los demás miraban hacia otro lado. Nadie intervino. Aprendí rápido a sobrevivir, a defenderme cuando era inevitable, a mantener la cabeza baja, a no confiar en nadie, a dormir ligero y a nunca, jamás, dar la espalda en un espacio cerrado. Solo tenía una fotografía de Emma, una que tomamos en nuestro primer día en casa de los Bennett. Ella sonreía, sosteniéndose de mi brazo, con un vestido nuevo que Carol le había comprado. La mantuve escondida en una grieta de mi colchón, envuelta en plástico para protegerla. Cada noche antes de dormir, la miraba y me prometía que sobreviviría, que volvería a verla, que demostraría mi inocencia, que haría pagar a Richard por lo que nos hizo. Esa foto fue lo único que me mantuvo cuerdo durante los días más oscuros. Con el paso del tiempo, 2 internos empezaron a creerme. Uno se llamaba Tyler, estaba allí por posesión de sustancias ilícitas con intención de vender. El otro era Jake, encerrado por asalto agravado. No eran santos ni pretendían serlo. Ambos habían cometido errores graves y cargaban con sus propias culpas, pero me escucharon durante meses. Escucharon mi historia una y otra vez, vieron cómo hablaba de Emma, cómo no cambiaba mi versión, cómo el dolor seguía ahí intacto. Un día, durante el recreo, mientras jugábamos básquetbol en silencio, Tyler me miró y dijo: «He conocido a muchos tipos culpables, pero tú no tienes esa mirada. Cuando hablas de tu hermana, lo haces como alguien que de verdad la ama, no como alguien tratando de tapar algo». Jake fue más directo.
Me dijo que, cuando saliera, me ayudaría. Su hermano mayor era abogado defensor en Washington, D.C., el mismo que había logrado reducirle la condena al mínimo en su propio caso. Si consigues el dinero para los honorarios, él tomará tu caso, me aseguró. Ya le hablé de ti. Está interesado. Usé mi tiempo dentro de la forma más productiva que pude. Como asistir a una escuela secundaria normal era imposible en el centro de detención, me inscribí en clases de GED, que es el equivalente estadounidense al diploma de secundaria para quienes no pueden terminarla de manera tradicional. A los 16 años presenté todos los exámenes y los aprobé en mi primer intento, con puntajes casi perfectos. Pasaba horas en la pequeña biblioteca del centro, leyendo todo el material legal al que podía acceder, casos de condenas injustas, apelaciones que habían tenido éxito, análisis de evidencia forense digital y estudios sobre manipulación de vídeo. Me volví obsesivo. Algunos guardias pensaban que estaba perdiendo la cabeza por pasar cada minuto libre leyendo, pero los más humanos, al ver que realmente quería aprender y defenderme, me permitían quedarme más tiempo del reglamentario. Salí en libertad condicional a los 18 años, después de cumplir 3 años completos. Me explicaron que me otorgaron la libertad condicional por buen comportamiento. El día que crucé la reja, Jake estaba esperándome afuera apoyado en su viejo Chevy, como me había prometido. Te dije que vendría, dijo con una sonrisa tranquila. Sin perder tiempo, me llevó directamente al centro de Washington, D.C., a la oficina de su hermano mayor, Daniel Ross, un abogado de 35 años especializado en condenas injustas, conocido por haber ganado varios casos de alto perfil. Ese fue el primer momento, en años, en el que sentí que alguien por fin estaba dispuesto a escucharme. Daniel revisó mi caso durante 2 semanas completas. Finalmente dijo, esto apesta a manipulación, golpeando su escritorio con frustración. Los vídeos tienen marcas de edición obvias, si sabes qué buscar. La línea de tiempo no coincide con los registros escolares. Y el hecho de que Emma reportara abuso esa misma noche y fuera completamente ignorada es criminal. ¿Puedes ayudarme?, pregunté. Sí, pero va a ser caro. Estamos hablando de contratar expertos forenses, investigadores privados y hacer deposiciones extensas. Además, va a tomar tiempo, tal vez años. Tiempo después Jake me consiguió trabajo en una bodega donde su tío era gerente. Pagaban $13 por hora, turnos de 10 horas, 6 días a la semana. Era trabajo físico brutal, cargando cajas sin parar. Vivía en un estudio de $300 al mes en Alexandria, en un edificio donde la calefacción apenas funcionaba en invierno. Comía ramen y pan, y ahorraba cada centavo que podía. En 6 meses reuní lo suficiente para el anticipo de Daniel, $5.000. Él aceptó un plan de pagos para el resto, una cifra que con el tiempo llegaría a los $45.000. Lo primero que hizo Daniel fue presentar una moción para una nueva revisión del caso, basada en evidencia que había sido suprimida. Argumentó que el testimonio de Emma sobre el abuso de Richard nunca fue investigado de manera adecuada y que esto violaba los protocolos estándar de los servicios de protección infantil. Tomó 8 meses de batallas legales constantes, escritos, objeciones y audiencias aplazadas, pero finalmente un juez ordenó que se realizara una audiencia formal. Fue entonces cuando Daniel jugó su carta maestra, solicitó que Emma testificara, ahora con 12 años, bajo la supervisión directa de un terapeuta especializado en trauma infantil. La audiencia se programó para un martes de marzo. Llegué al tribunal 3 horas temprano, incapaz de contenerme, caminando por los pasillos nerviosamente. Cuando Emma entró escoltada por una trabajadora social, casi no la reconocí. Había crecido tanto, su rostro había perdido algo de esa suavidad infantil. Pero sus ojos, esos ojos cafés que recordaba perfectamente, seguían siendo los mismos. Cuando me vio, su rostro se descompuso completamente. Corrió hacia mí gritando Marcus, y se lanzó a mis brazos con tanta fuerza que casi me tira. Lloramos juntos ahí mismo en el pasillo del tribunal, aferrados el uno al otro como si el mundo fuera a separarnos otra vez, sin importarnos quién nos miraba. El testimonio de Emma fue devastador. Con la voz quebrada pero firme, más madura de lo que debería ser a los 12 años, contó todo. Explicó que, mientras yo aún vivía en la casa, Richard nunca llegó a abusar de ella de manera directa. Sin embargo, desde el segundo mes comenzó a traspasar límites de forma constante mediante conversaciones extrañas, actitudes incómodas y comportamientos indebidos que la hacían sentirse confundida y asustada, como caricias en el rostro y acercamientos innecesarios. Dijo mi hermana, que seguro él se contenía porque yo estaba allí, ya que sabía que mi presencia lo obligaba a medir sus actos. Según relató, todo cambió después de que me llevaron. Fue entonces cuando Richard dejó de fingir por completo y comenzó el abuso real, sin intentar ocultarlo, volviéndose cada vez más frecuente e intenso al no tener a nadie que lo vigilara. Mientras cometía esos actos, le repetía como amenaza que nadie le iba a creer, que su hermano ya estaba en la cárcel y que su palabra no valía nada.
La intimidaba diciéndole que podía hacerme daño, que podía añadir años a mi sentencia, incluso que podía pasarme algo malo en prisión si ella hablaba. También la manipulaba psicológicamente, repitiéndole una y otra vez que todo era su culpa, que yo estaba en la cárcel por no haber sido lo suficientemente fuerte para hablar. Así logró imponerle el silencio, manteniéndola sometida por el miedo y la culpa mientras yo era arrestado, procesado y condenado, dejándola completamente sola y a su merced. Escuchar el testimonio de mi hermana me hizo hervir la sangre por dentro. Cada palabra confirmaba el dolor que tuvo que cargar sola y la culpa me atravesó al entender que no estuve ahí para protegerla cuando más me necesitaba. Juro que, si en ese momento hubiera tenido a Richard delante de mí, no sé si habría sido capaz de contener todo lo que llevaba acumulado por dentro, toda la rabia, toda la impotencia, todo lo que nació al saber lo que le hizo mientras yo no estaba. Tras el testimonio de mi hermana, la sala quedó en silencio. El juez se quitó los lentes y se frotó el rostro con gesto cansado, visiblemente afectado por todo lo que acababa de escuchar. No le hizo más preguntas. No parecía verlas. Emma ya había relatado prácticamente todos los hechos, con una claridad y una madurez que dejaban poco espacio para dudas. Incluso el fiscal lucía incómodo, cambiando su peso de un pie a otro, evitando cruzar miradas. Daniel entonces presentó el análisis forense de los vídeos. El doctor Raymond Chen, experto en vídeo forense del FBI, contratado por una suma que casi no pude pagar, explicó que, a simple vista, las grabaciones parecían limpias. Los cortes estaban bien hechos, las transiciones eran casi imperceptibles y las marcas de tiempo parecían coherentes, lo suficientemente cuidadas como para engañar a cualquiera que no supiera exactamente qué buscar. Sin embargo, el punto decisivo no estuvo en la imagen, sino en el audio. Al analizar el espectro sonoro de los vídeos presentados por Richard, el Dr. Chen mostró cómo aparecían discontinuidades claras, interrupciones mínimas pero evidentes en la forma de onda que no correspondían a un solo registro continuo. Aunque el sonido mantenía un nivel constante, el espectro revelaba cortes donde el audio había sido fragmentado y vuelto a unir. Estos saltos no ocurren de manera natural en una grabación continua, explicó. Son consistentes con ediciones realizadas para eliminar segmentos específicos del contenido original. Fue ahí donde la manipulación quedó expuesta de forma irrefutable. Aunque la edición visual estaba cuidadosamente disimulada, el audio delató los cortes. Según el análisis, los vídeos habían sido alterados deliberadamente para ocultar partes clave de lo que realmente ocurrió. Luego vino Sofía. Ahora tenía 13 años, estaba más alta, con el cabello más largo, pero con una expresión marcada por la culpa y el miedo. Por orden del juez, tanto ella como Emma testificaron sin la presencia de sus padres en la sala. Sofía se sentó en el estrado temblando visiblemente, retorciendo las manos sobre su regazo. Daniel fue cuidadoso, pero directo. Sofía, ¿Marcus alguna vez te hizo daño? Ella negó con la cabeza con fuerza, las lágrimas apareciendo de inmediato. No, nunca me hizo daño. Entonces, ¿por qué dijiste que sí cuando la policía llegó a la casa? ¿Por qué confirmaste algo que no era cierto durante el arresto? El silencio fue largo y pesado. Todo el tribunal esperaba. Finalmente, habló. Porque papá me dijo que lo hiciera. Daniel mantuvo el tono firme. ¿Te dijo qué decir? Sí. Esa misma noche, después de que Marcus lo confrontara, me habló y me dijo exactamente qué tenía que decir cuando viniera la policía. Me dijo que tenía que hacerlo por el bien de la familia. Que Marcus era malo, aunque yo no lo entendía, porque siempre había sido bueno conmigo. Me dijo que era mi papá y que tenía que obedecerle. Su voz se quebró. Tenía 10 años, y le creí. La sala quedó en silencio absoluto. Podía escucharse la respiración contenida de las personas. ¿Tu padre te obligó a mentir a las autoridades?, preguntó Daniel. Sofía ya sollozaba, su cuerpo sacudiéndose. Decía que era la única forma de mantener a Emma a salvo. Sin embargo, cuando Marcus ya no estaba, vi la manera en que trataba a Emma cuando creía que nadie lo observaba. En el fondo sabía que algo no estaba bien, que había detalles que no encajaban. Y cuando escuché a Emma decir toda la verdad aquí, hace apenas unos momentos, todo cobró sentido. Entonces comprendí lo que realmente había estado ocurriendo y supe que ya no podía seguir mintiendo. Levantó la vista hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas y arrepentimiento, y dijo: mentí sobre la persona equivocada. Ayudé a que un inocente fuera arrestado mientras el verdadero monstruo seguía libre. Lo siento mucho, Marcus. Perdóname. Después de todo lo que salió a la luz, el juez ordenó de inmediato una investigación policial contra Richard Bennett. 2 detectives salieron directamente del tribunal hacia su lugar de trabajo y lo arrestaron esa misma tarde, en su oficina y frente a todos sus colegas. En su computadora de trabajo y en su laptop personal encontraron pruebas que incluso hicieron que detectives veteranos se sintieran físicamente mal, archivos con las grabaciones originales sin editar, donde se veía claramente a Emma y Sofía jugando en las habitaciones, junto con otras grabaciones de ellas.
Conversaciones en foros oscuros de Internet en las que discutía sus planes y técnicas con otros depredadores, y diarios digitales en los que detallaba meticulosamente lo que había hecho con Emma, con fechas, horas y descripciones que confirmaban la verdadera magnitud de sus crímenes. Pasó el tiempo y después de 5 meses de espera, finalmente llegó el juicio de Richard, en agosto. Yo estuve ahí ese día. No necesitaba más. Quería verlo de frente, presenciar con mis propios ojos la caída del hombre que había causado tanto daño. Desde el estrado, Richard evitaba mirarme, pero en un momento nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos había miedo, en los míos, una rabia contenida que llevaba años acumulándose. No aparté la vista. Quería que supiera que estaba allí para verlo enfrentar la verdad. Carol testificó primero. Admitió que había tenido sospechas durante meses, pero que Richard la manipuló para ignorarlas, convenciéndola de que estaba exagerando, de que los celos y el instinto de una madre la estaban volviendo paranoica. 2 semanas después de su arresto, se divorció de él, vendió la casa y se mudó a otro estado con Sofía, intentando empezar de nuevo lejos de todo aquello. Sofía testificó después. Contó cómo su padre la manipuló para destruir mi vida, las instrucciones precisas, las mentiras repetidas hasta que parecían verdad y las amenazas disfrazadas de preocupación. Emma testificó a continuación. Relató 3 años de abuso continuo, las noches de terror y el miedo constante, y cómo rezaba cada noche para que yo regresara y pudiera salvarla. Yo testifiqué al final. Hablé de cómo intenté proteger a mi hermana y fui castigado por ello, de los 3 años en detención juvenil, rodeado de violencia y silencio. Estaba ahí no solo para defenderme, sino para cerrar un ciclo y ver cómo, por fin, la verdad alcanzaba a quien tanto daño había hecho. Richard fue condenado a 45 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por múltiples cargos, entre ellos abuso íntimo, posesión de archivos audiovisuales de naturaleza ilegal, manipulación de evidencia, perjurio y obstrucción de la justicia. Las pruebas presentadas durante el proceso dejaron en evidencia un patrón sostenido de control, engaño y abuso que se extendió durante años y que no pudo seguir siendo ocultado. Aún así, durante su declaración final tuvo el descaro de afirmar que todo había sido un malentendido, que amaba a esas niñas como si fueran suyas y que solo quería lo mejor para ellas, insistiendo en que su afecto había sido malinterpretado. La jueza, con 20 años de experiencia en la banca, le respondió con una voz helada. Usted no solo hizo mucho daño a una niña inocente durante años, sino que orquestó meticulosamente la destrucción de un muchacho inocente para encubrir sus crímenes depravados. Espero que pase cada uno de esos 45 años pensando en las vidas que destrozó. Mi condena fue anulada por completo, y con ello se eliminó cualquier tipo de libertad condicional que aún estaba cumpliendo. Mi historial fue sellado y eliminado oficialmente, como si nunca hubiera existido. Recibí una disculpa formal del estado de Virginia, emitida por el propio fiscal general, que si bien no me devolvió los 3 años de mi vida, al menos reconoció la injusticia cometida. Posteriormente, presenté una demanda civil contra el Estado por condena injusta, arrestos ilegales y encarcelamiento indebido. A día de hoy, 2 años después, el proceso aún sigue en curso, aunque mi abogado estima que podría resolverse con un acuerdo cercano a los $200.000, posiblemente más si se suman los intereses. Un dinero que jamás compensará lo que perdí, los años robados y la inocencia arrebatada, pero que al menos nos dará a Emma y a mí la oportunidad de empezar de nuevo con cierta estabilidad financiera. Carol intentó contactarme en varias ocasiones después del juicio. Envió cartas largas, llenas de disculpas, diciendo que debió haber visto las señales, que debió haberle creído a Emma desde el principio, que lamentaba profundamente no haber protegido a los niños bajo su techo. Las quemé todas sin leer más allá de las primeras líneas. No tengo interés en su culpa ni en sus disculpas. Sofía también me escribió. Fue una carta de 8 páginas, escritas a mano, en la que explicaba con detalle cómo su padre la manipuló, cuánto se arrepentía y cómo asistía a terapia 4 veces por semana. Esa sí la leí por completo. Le respondí una sola vez, con una carta breve, diciéndole que entendía que ella también había sido una víctima de Richard, que no le guardaba rencor de manera personal, pero que necesitaba mantener distancia para poder sanar. Emma vive conmigo ahora. Tenemos un apartamento de 2 habitaciones en Destin, Virginia, dentro de un complejo tranquilo con una pequeña área de juegos. No es lujoso, pero es nuestro, construido con trabajo honesto y esfuerzo diario. Ella asiste a terapia 3 veces por semana con una especialista en trauma infantil, enfrentando poco a poco las pesadillas, los flashbacks y los miedos que aún la persiguen. Tiene sueños recurrentes en los que Richard aparece, profundas dificultades para confiar y un temor marcado hacia los hombres adultos. Aún así, está avanzando. Sonríe un poco más cada día, ha hecho amigos en la escuela, forma parte del equipo de voleibol y recientemente hizo pruebas para el equipo de natación. Me muestra sus tareas con orgullo. Celebramos cada pequeña victoria como un triunfo enorme.
Yo también estoy en terapia, 2 veces por semana. Pasé 3 años en detención juvenil rodeado de violencia constante, marcado injustamente como abusador, golpeado con frecuencia por otros internos y viviendo en un estado permanente de miedo. Nadie sale intacto de un lugar así. Todavía tengo pesadillas en las que regreso a Beaumont, los guardias me ignoran mientras me atacan en las duchas, leo cartas de Emma suplicándome que vuelva, pero las rejas no se abren, sin importar cuánto grite o cuánto golpee las paredes. Me despierto empapado en sudor, con el corazón desbocado, y necesito varios segundos para recordar que ahora soy libre, que ya no estoy allí. Hay días en los que el cansancio pesa más que cualquier otra cosa. Un cansancio mental y emocional, un desgaste que no se ve, pero que se siente en cada decisión. Vivir después de algo así no es simplemente seguir adelante, es aprender a existir con recuerdos que no se van y con una desconfianza que se queda pegada a la piel. Aún así, cada día intento levantarme y hacer lo que debo, incluso cuando cuesta más de lo que debería. Lo único que me mantiene firme es Emma. Saber que ahora está a salvo, que puede dormir sin miedo y que, poco a poco, vuelve a sonreír. Ella también carga con heridas profundas, pero las enfrentamos juntos. Nos sostenemos en las noches difíciles y celebramos las pequeñas victorias que antes parecían imposibles. Perdimos demasiado, pero nunca nos perdimos el uno al otro, y eso fue lo que nos permitió sobrevivir. La vida a veces es brutal, injusta y despiadada, y no distingue entre quien hace el mal y quien solo intentaba proteger a alguien que ama. Lo que viví no se lo deseo a nadie. Pasé por experiencias que te rompen por dentro y te cambian para siempre. Si puedo dejar un consejo, es este: no se rindan, incluso cuando nadie les crea, incluso cuando todo esté en su contra. La verdad no siempre llega rápido, pero llega. Yo hice todo lo que estuvo en mis manos para limpiar mi nombre y proteger a mi hermana, y esa fue la justicia que necesitaba. Y si algo aprendí en el camino, es que toda persona que hace el mal, tarde o temprano, enfrenta las consecuencias. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.